La enorme cámara del Consejo Galáctico vibraba con los sonidos de 100 especies diferentes. El aire olía a perfumes extraños y la iluminación cambiaba para adaptarse a las diversas necesidades visuales de los delegados. Era la 357ª conferencia anual y el embajador John Harris estaba sentado tranquilamente en la sección humana. Sus pacientes estaban agotados. Ese representante de Selnar, un ser alto de piel azul con 4 brazos, estaba de pie en el podio central. Su traductor de voz resonó por toda la cámara y, una vez más, nos encontramos explicando protocolos interestelares básicos a nuestros amigos humanos. Selner dijo que sus brazos gesticulaban dramáticamente. Quizás si dedicaran menos tiempo a sus respuestas emocionales primitivas y más tiempo a estudiar los procedimientos adecuados del Consejo, no necesitaríamos adaptarnos constantemente a sus necesidades especiales. La risa recorrió la cámara. John Harris sintió que su rostro se encendía. Este era el 5º insulto apenas disimulado dirigido a la humanidad hoy. Miró sus datos, revisando el mensaje que había recibido de la Tierra hacía 1 hora. La decisión ya estaba tomada. Solo necesitaba elegir el momento. Selnar continuó: proponemos un periodo de estudio de 70 años antes de que se permita a los humanos establecer colonias adicionales. Su apresurada expansión amenaza la estabilidad ecológica del sector 7. John se puso de pie. El movimiento fue tan repentino y deliberado que la cámara quedó en silencio. El embajador Harris, presidente del Consejo, dijo: «Se les reconoce». John miró alrededor de la sala, estableciendo contacto visual con tantos representantes como le fue posible. Durante 300 años, la humanidad ha participado en este Consejo. Durante 300 años, hemos seguido sus reglas, adoptado sus tecnologías y respetado sus límites. Su voz era tranquila, pero resonó en cada rincón de la cámara. Durante 300 años, nos han tratado como niños. Un murmullo se extendió entre los delegados. La Tierra me ha ordenado informarles que, a partir de este momento, la humanidad está rompiendo todos los lazos diplomáticos con el Consejo Galáctico. La cámara estalló. Algunos delegados se pusieron de pie en estado de shock. Otros gritaron preguntas. La presidenta golpeó su mazo repetidamente. Esto no es una negociación. John continuó cuando el ruido se calmó. Esto no es una solicitud de mejores términos. Es una notificación de nuestra retirada. Recogió sus materiales y caminó hacia la salida del Consejo. Los oficiales de seguridad se movieron con incertidumbre, buscando instrucciones en la presidenta. El embajador Harris gritó: «Selnar». Su tono repentinamente conciliador. «Seguramente esto es una reacción exagerada. Podemos discutirlo. No tenemos nada más que discutir». John dijo sin darse la vuelta. «La humanidad encontrará su propio camino a seguir mientras las puertas se cerraban tras él». John activó su unidad de comunicación. «Listo», dijo. La noticia se extendió por toda la galaxia. Rápidamente, en estaciones, planetas y naves, los humanos recibieron mensajes codificados. La presidenta de la Tierra, Olivia Martínez, apareció en todos los canales de comunicación humanos 1 hora después. «Ciudadanos de la Tierra y sus colonias», dijo con rostro serio, pero decididos a terminar nuestra relación con el Consejo Galáctico. Esta decisión no se tomó a la ligera, sino por unanimidad de las Naciones Unidas de la Tierra y todos los gobiernos coloniales. Explicó cómo las regulaciones del Consejo habían frenado constantemente el desarrollo humano, cómo los aranceles habían agotado los recursos humanos y cómo el Consejo había bloqueado repetidamente las propuestas de reforma de la Tierra. «No estamos declarando la guerra», aclaró la presidenta Martínez. «Simplemente nos estamos alejando de un sistema que ya no sirve a nuestros intereses. Se ordena a todas las naves humanas, personal diplomático y representantes que regresen al espacio humano de inmediato». En el límite del sistema Arcturus, el capitán Frank Collins del US Defiant recibió el mensaje durante una operación de seguridad conjunta con las fuerzas del Consejo. Las órdenes confirmaron que informó a su tripulación del puente. «Nos vamos a casa». El Zalter y el comandante de la misión conjunta aparecieron en la pantalla de comunicación. «Capitán Collins, estamos en medio de una operación. No puede irse sin más». Frank miró al comandante alienígena con una sonrisa cortés. «Mírame». El US Defiant se alejó de las naves del Consejo y se lanzó a un viaje más rápido que la luz, dejando a los alienígenas confundidos en la cámara del Consejo. Las sesiones de emergencia se llamaban especies que dependían del comercio humano. Inmediatamente exigieron acción. Otros lo descartaron como un típico arrebato emocional humano.
Volverán. Semanas después, el representante de Selma les aseguró a todos que los humanos siempre reaccionan dramáticamente, pero no pueden sobrevivir sin el apoyo del Consejo. Nadie notó la leve sonrisa en el rostro del ministro de Comercio Balaxiano, mientras calculaba en silencio cuánto subiría el precio de los metales terrestres por la mañana. Nadie prestó atención a la expresión preocupada del jefe de seguridad del siglo, quien solo parecía entender que los humanos no actuaban impulsados por la emoción. Era una decisión calculada y que la galaxia estaba a punto de cambiar. Pasaron 3 meses sin una palabra de la Tierra. La predicción del Consejo Galáctico sobre el regreso de los humanos. En cuestión de semanas, se demostró que las salas del Consejo estaban equivocadas. Una vez llena de acalorados debates sobre la situación humana, ahora bullían rumores de preocupación. Lisa Rivera estaba sentada en un pequeño café de la estación Nexus, el mayor centro comercial del sector 4, que antes estaba lleno de comerciantes humanos. El barrio humano ahora estaba casi vacío. Un oficial de inteligencia trabajando de incógnito, Lisa observaba y escuchaba mientras fingía disfrutar de su bebida alienígena azul. Otra tienda humana cerró ayer. Un trilaxiano de 6 patas le dijo a su compañero en la mesa de al lado, ya van 17 esta semana. Lisa notó esto en su mente. La retirada se desarrollaba exactamente como estaba previsto. Su trabajo era observar los efectos e informar. A través de canales seguros, pagó su bebida y caminó hacia la zona de atraque. Los enormes paneles que mostraban las llegadas y salidas de las naves mostraban menos naves humanas cada día. Las que aparecían ahora mostraban códigos de registro extraños que confundían a los sistemas del Consejo. Las naves humanas habían comenzado a usar nuevas señales de transpondedor que dificultaban su rastreo. En su pequeña nave, Lisa le envió un informe cifrado de la fase 2 completa. La presencia humana se redujo en un 78% en todos los sectores del Consejo. El impacto económico comienza a mostrarse. Observación continua. En el mundo natal del Consejo, la situación se agravó. El miembro del Consejo, Drey, un ser verde bajo con ojos grandes, golpeó la mesa con el puño. Esto ha ido más allá de una simple disputa diplomática. Le dijo al comité de emergencia que las colonias humanas están cerrando sus fronteras. Sus operaciones mineras en el sector de enfermedades han cesado todas las exportaciones. 3 mundos manufactureros han dejado de enviar piezas que nuestros astilleros necesitan. Ese representante de Selna agitó los brazos con desdén. No pueden sostener este aislamiento. La economía depende de las rutas comerciales del Consejo. Un especialista en datos entró en la sala y le entregó una tableta a la presidenta. Su expresión se ensombreció al leerla. Nueva información sugiere que los humanos están desarrollando tecnologías fuera de nuestros protocolos. Dijo, nuestras estaciones de monitoreo han detectado señales de energía inusuales del sistema Saúl en la colonia Vega, una vez un asentamiento compartido entre humanos y varias especies del Consejo. El gobernador Alan Peters supervisó la evacuación final de ciudadanos humanos. Los representantes del Consejo observaron con creciente alarma. No pueden simplemente abandonar sus compromisos, dijo el funcionario balaxiano. Siguiendo a Allen por la plaza principal de la colonia, dijo, ¿quién mantendrá los procesadores atmosféricos? ¿Quién operará las instalaciones médicas? Alan se detuvo y se giró para mirar al alienígena. Hemos entrenado a su gente en todos los sistemas esenciales. Los documentos de transición se entregaron la semana pasada. Esta colonia funcionará perfectamente sin nosotros, pero los acuerdos comerciales se escribieron para beneficiar al Consejo, no a la humanidad. Alan terminó. Ya no nos interesan los acuerdos unilaterales. Esa noche, el último transporte humano salió de la colonia Vega. Escenas similares se reprodujeron en 100 mundos. La presencia humana se extendió por todo el Consejo. El espacio se contrajo hacia la Tierra y sus colonias más cercanas. El Dr. Samuel Green, trabajando en su laboratorio en la Luna terrestre, revisó los datos del espacio del Consejo. Como xenobiólogo, había pasado décadas estudiando las especies del Consejo. Ahora, utilizó ese conocimiento para redactar un informe exhaustivo sobre cómo la biología del Consejo había influido en sus estructuras políticas y cómo habían explotado sistemáticamente a los humanos. Nunca nos vieron como iguales. Explicó a un grupo de científicos que su desarrollo biológico proporciona a la mayoría de las especies del Consejo una meseta natural en el avance tecnológico. Asumieron que seguiríamos el mismo patrón. Su audiencia asintió. La evidencia era clara. Las regulaciones del Consejo han sido cuidadosamente diseñadas para parecer justas, a la vez que restringen sutilmente la innovación humana.
Ahora están a punto de descubrir su error. Un científico dijo que en el espacio profundo, lejos de las estaciones de monitoreo del Consejo, se llevó a cabo la primera prueba del nuevo sistema de propulsión humana. La capitana Linda. Morgan observó cómo su equipo de ingeniería realizaba los ajustes finales. Todos los sistemas estaban listos. La capitana, su ingeniera jefe, informó que la nueva configuración debería darnos el triple de velocidad sin usar las puertas de salto del Consejo. Linda asintió. Procedan con la prueba. La nave zumbaba mientras la energía fluía a través de sistemas que ningún ingeniero del Consejo reconocería durante siglos. La humanidad había aprendido la forma de hacer las cosas del Consejo, ahora libre de esas restricciones. La creatividad humana seguía su propio camino en un mundo turístico de lujo. Un ministro de Comercio del Consejo encontró su crédito denegado en un restaurante de alta gama. El gerente, disculpándose, explicó que los créditos galácticos habían perdido el 15% de su valor de la noche a la mañana. El respaldo monetario humano. Gran parte del sistema crediticio había sido retirado de circulación. La retirada silenciosa estaba teniendo consecuencias ruidosas. Y el Consejo finalmente comenzaba a entrar en pánico. El mercado central galáctico en la estación próxima bullía de voces furiosas. Los comerciantes discutían sobre los precios mientras los clientes se quejaban de los estantes vacíos. Habían pasado 6 meses desde la retirada de la humanidad y los efectos se estaban volviendo imposibles de ignorar. 200 créditos por un sustituto de café. Un comerciante armado de Jackson. Denunciado por su proveedor el año pasado. Tenía 20 años. El proveedor, un insectoide alto, chasqueó las mandíbulas. No hay seres humanos, no hay café real. Este virgen sintético proviene de las colonias orianas. ¿Lo tomas o lo dejas? Escenas similares se repitieron en miles de mundos. Artículos que antes se consideraban comunes ahora eran bienes de lujo. Café, trigo, ciertos metales y productos electrónicos especializados que los humanos habían producido en abundancia escasearon repentinamente. Los funcionarios de la tesorería del Consejo se reunieron para una reunión de emergencia. El crédito galáctico había perdido otro 10% de su valor de la noche a la mañana. Esto no puede continuar, dijo el ministro de Finanzas Vaughan. Sus escamas se tornaron de un preocupante tono naranja. Sin reservas de moneda humana que respalden nuestro sistema crediticio, nos enfrentamos a un posible colapso. Su asistente proyectó un gráfico que mostraba los flujos comerciales a través de la galaxia. Vastas secciones que antes brillaban con actividad ahora parecían tenues u oscuras. El 15% de todo el comercio interestelar simplemente ha desaparecido. El asistente explicó, los humanos no eran solo vendedores y compradores, sino transportistas e intermediarios. Su flota mercante transportaba mercancías para muchas especies. Demasiado pequeño para mantener sus propias naves en los confines del espacio del Consejo, el pequeño planeta Rexis enfrentaba una crisis sanitaria. El pueblo rexiano, con su biología única, dependía de medicamentos especializados producidos únicamente en laboratorios médicos humanos. Su embajador, desesperado por soluciones, viajó en secreto a los confines del espacio humano. La pequeña nave diplomática se acercó al perímetro de defensa exterior de la Tierra. Inmediatamente, 2 elegantes naves humanas aparecieron junto a ella. Nave rexiana, aquí defensa de la Tierra, indique su propósito, llegó el mensaje. Aquí el embajador Klen de Rexis, respondió el embajador. Nos enfrentamos a una emergencia médica. Buscamos hablar con las autoridades médicas humanas. Tras un breve silencio, las naves de defensa escoltaron la nave rexiana a una estación espacial que orbitaba Marte. Allí, el embajador se reunió con la doctora Elina Bennett, una funcionaria médica humana. Entendemos su situación, dijo el doctor Bennett con amabilidad pero firmeza. Pero la postura de nuestro gobierno es clara. No hay relaciones oficiales con los miembros del Consejo, pero la gente está sufriendo. El embajador Klen suplicó, siempre hemos sido amigables con los humanos. El doctor Bennett deslizó un pequeño paquete sobre la mesa. Es un suministro de 6 meses del medicamento que su gente necesita, junto con las instrucciones de fabricación. Considérelo ayuda humanitaria, no un intercambio diplomático. No permitiremos que seres inocentes sufran. El embajador tomó el paquete agradecido. El Consejo se equivocó sobre los humanos, dijo en voz baja, díganles que cuando regresen, el doctor Bennett respondió en la Tierra. El doctor Samuel Green publicó su controvertido documento Explotación Sistemática,
como el Consejo Galáctico obstaculizó deliberadamente el desarrollo humano. El documento se difundió rápidamente por el espacio humano y se filtró a las redes del Consejo. A pesar de los intentos de bloquearlo, el documento detallaba cómo los acuerdos comerciales del Consejo habían subestimado constantemente los bienes humanos. Cómo el intercambio de tecnología había sido unilateral y cómo la innovación humana había sido sutil pero deliberadamente restringida mediante regulaciones durante 3 siglos. El Dr. Green escribió: «Los humanos han sido tratados como socios útiles pero menores en los asuntos galácticos. Las especies del Consejo se han beneficiado de nuestra creatividad única, al tiempo que se aseguran de que sigamos dependiendo de sus sistemas establecidos». El Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia. Representantes de todas las especies principales asistieron a su ceremonia habitual, abandonada en favor de una discusión urgente. «Debemos traer a los humanos», dijo el delegado del siglo, «ofrézcanles mejores condiciones, más representación, nunca confiarían en tales ofertas». «Ahora», respondió el ministro de Comercio Bolaxiano. Habían visto entre bastidores a ese representante de Selnar, que una vez desestimó las preocupaciones humanas, ahora parecía genuinamente preocupado. «Quizás deberíamos considerar medidas más directas para traerlos de vuelta al redil». La sugerencia flotaba en el aire. Ominoso e indefinido en el espacio humano, redes satelitales detectaron un aumento de la actividad militar del Consejo cerca de las regiones fronterizas. La presidenta Martínez y su Consejo de Seguridad revisaron la información. «Están desesperados», dijo el almirante William Taylor, «pero no entienden a qué se enfrentan ahora, que vengan si quieren». La presidenta Martínez dijo que descubrirán que hemos estado ocupados estos últimos 6 meses. Los temblores económicos estaban a punto de dar paso a sacudidas mayores a medida que la galaxia descubría la rapidez con la que los humanos podían avanzar cuando se les dejaba a su suerte. 9 meses después de la retirada de la humanidad, el puesto de observación de Centauri, cerca del límite del sistema Saúl, detectó lecturas de energía inusuales. El comandante del puesto, un veterano de 50 años, nunca había visto nada igual. «Los patrones no coinciden con ninguna tecnología conocida», informó a sus superiores a través de un canal seguro que la salida de energía es masiva, pero controlada. Proviene de lo que parece ser una nueva estación humana cerca de Júpiter. La división científica del Consejo analizó los datos durante días. Su conclusión generó preocupación en los niveles más altos del liderazgo del Consejo. «Si estas lecturas son precisas», el científico principal, «los humanos han desarrollado métodos de producción de energía al menos 3 generaciones por delante de nuestra tecnología actual. Mientras tanto, en una pequeña colonia minera en el sistema TACD, los comerciantes del Consejo llegaron para encontrar nuevas plataformas de defensa en órbita. La colonia humana, antes considerada vulnerable y dependiente de la protección del Consejo, ahora estaba repleta de tecnología desconocida. Esperábamos negociar nuevos contratos minerales». El líder de la delegación comercial le explicó al gobernador de la colonia, Jack Nelson. Jack sonrió cortésmente. «No nos interesa reanudar el comercio en este momento, pero su colonia siempre ha necesitado la seguridad del Consejo». El delegado insistió. «Los piratas en este sector no han sido un problema durante meses». Jack terminó. «Somos bastante capaces de manejar nuestra propia seguridad ahora». Cuando la nave del Consejo partió, sus sensores detectaron escudos de energía mucho más poderosos de los que una pequeña colonia debería poseer. Su informe al Consejo se sumó al creciente archivo de evidencia de que algo sin precedentes estaba sucediendo en el espacio humano en la estación de investigación Galileo, que orbitaba la Tierra. La ingeniera lunar de la Tierra, María Wayace, dirigió un equipo que finalizaba un nuevo sistema de propulsión. Sus artículos teóricos sobre viajes más rápidos que la luz habían sido ridiculizada por los científicos del Consejo como matemáticamente descifrada y con una secuencia de prueba final de física fantástica, completa su asistente. «El motor está estable al 300% del máximo estándar del Consejo». Marian asintió con satisfacción. «Comienza la producción de las primeras 50 unidades. Las naves coloniales serán modernizadas primero, seguidas por la flota de defensa en el espacio del Consejo». Una nave exploradora se aventuró cautelosamente hacia la antigua colonia humana de Nuevo Edén. La colonia se consideraba abandonada cuando los humanos se retiraron. La misión de la nave exploradora era evaluar el planeta para un posible reasentamiento del Consejo. Mientras la nave se acercaba al límite del sistema, aparecieron 3 naves de configuración desconocida. Su diseño era claramente humano, pero a diferencia de cualquier nave humana documentada previamente en una nave identificada del Consejo,
llegó la transmisión. Soy el capitán Steve Rollers de Defensa de la Tierra. Este sistema está bajo protección humana. Indique su propósito. El piloto del consejo tragó saliva. Nerviosamente, rutina, sirviendo en misión. Creemos que esta colonia fue abandonada. Estaban mal informados. El capitán Rollers respondió: todas las colonias humanas permanecen bajo nuestra protección, estén habitadas o no, por favor, inviertan el rumbo. La nave del consejo rápidamente. El encuentro se sumó a la creciente lista de evidencias de que los humanos estaban lejos de luchar en su aislamiento en el mundo natal del consejo. La división científica convocó una sesión especial para revisar los antiguos artículos teóricos de María Wallace sobre viajes más rápidos que la luz. Habían sido descartados hace años. Sus cálculos eran correctos. El físico, con aspecto preocupado, admitió que no habíamos comprendido la importancia de su enfoque cuatridimensional porque no seguía nuestros modelos establecidos. ¿Podrían haberlo construido realmente?, preguntó un miembro del consejo. Si lo hubieran hecho, el físico respondió, sus naves podrían viajar sin usar nuestra red de puertas de salto, serían completamente independientes de nuestro control de rutas de viaje. Las implicaciones se asimilaron lentamente durante siglos. El poder del Consejo había dependido parcialmente del control de la red de puertas de salto que posibilitaba los viajes interestelares rápidos. Si los humanos hubieran desarrollado una alternativa, el equilibrio estratégico de la galaxia cambiaría drásticamente en la órbita alta de la Tierra. El presidente Martínez recorrió las nuevas instalaciones del muelle espacial. Naves enormes en construcción se extendían kilómetros. ¿Cuánto falta para que la flota esté lista? Ella le preguntó al almirante Taylor. Los primeros 20 barcos estarán operativos en unas semanas, y él respondió, todos cuentan con el sistema Wallace Drive y los nuevos sistemas defensivos. El presidente Martínez asintió y el consejo estaba cada día más preocupado, dijo el almirante con una leve sonrisa. Han aumentado los intentos de vigilancia, pero siguen usando tecnología que ahora hemos superado. Solo ven lo que les permitimos ver. Bien, dijo. Asegurémonos de que vean lo suficiente para comprender que el equilibrio ha cambiado, pero no lo suficiente para saber qué viene después. Un año después de la retirada de la humanidad, el Consejo Galáctico finalmente admitió que tenían una crisis. Las redes comerciales estaban desorganizadas. Las especies más pequeñas del Consejo enfrentaban escasez de recursos. El sistema crediticio seguía debilitándose. Lo más preocupante de todo era que el espacio humano se había convertido en una caja negra. La información solo salía a la luz cuando los humanos la permitían. El gran ministro Thorax, el funcionario de mayor rango del Consejo, se presentó ante la Asamblea de Emergencia. Sus escamas azules, normalmente brillantes, parecían opacas por el estrés. Ya no podemos fingir que esta situación se resolverá sola. Anunció que yo personalmente lideraré una delegación de alto nivel a la Tierra para negociar el regreso de la humanidad a la comunidad galáctica. La Cámara del Consejo estalló en una mezcla de alivio y preocupación que ningún gran ministro había experimentado jamás. Visitó la Tierra antes de que el simbolismo no pasara desapercibido para nadie. La nave diplomática más impresionante del Consejo, flanqueada por una guardia de honor de 8 naves, se acercó al sistema Saúl una semana después. La delegación incluía representantes de todas las especies principales del Consejo al llegar al límite exterior del sistema. Los sensores detectaron múltiples plataformas de defensa que no existían hace un año. La delegación transmitió sus credenciales diplomáticas y solicitó permiso para acercarse a la Tierra durante 3 horas. Esperaron en tenso silencio. Finalmente, recibieron una respuesta. Delegación del Consejo, se les concede acceso limitado al espacio terrestre. Sigan exactamente la ruta de vuelo transmitida. Se considerarán las desviaciones. Acción hostil. Las naves del Consejo fueron escoltadas por 4 naves humanas de diseño desconocido. Los delegados extraterrestres observaron a través de las ventanas mientras pasaban por enormes estaciones espaciales y astilleros llenos de actividad. Lo más preocupante eran las naves en construcción, claramente diseñadas para operaciones de largo alcance, con configuraciones que sugerían que portaban una potencia de fuego significativa. Al llegar a la órbita terrestre, la delegación se trasladó a un transbordador. Aterrizaron en la sede del Gobierno de la Tierra Unida en Ginebra. El presidente Martínez esperó en una sencilla sala de reuniones, flanqueado solo por 2 asesores. El gran ministro Thorax dijo, con un cortés asentimiento, su visita no tiene precedentes. El gran ministro realizó el saludo formal del Consejo. Presidente Martínez,
vengo ofreciendo el deseo del Consejo de una renovada amistad. Usted tiene 15 minutos para exponer su propósito. El presidente Martínez respondió sin devolver el gesto ceremonial. Tengo una agenda apretada. Zorax parpadeó sorprendido. En el protocolo del Consejo, una reunión de tan alto nivel normalmente implicaría horas de formalidades antes de que comenzara cualquier discusión. Proponemos términos generosos para el regreso de la humanidad al Consejo. Dijo que se está recuperando rápidamente. Doble representación en todos los órganos del Consejo. Preferimos un estatus comercial. Una reducción del 30% en la supervisión regulatoria para las colonias humanas. El presidente Martínez escuchó sin expresión. Reconocemos que ha habido malentendidos. Zorax continuó. El Consejo valora las contribuciones únicas de la humanidad a la sociedad galáctica. Estos términos reflejan ese valor. Cuando terminó, el presidente Martínez se puso de pie. Hace un año, podríamos haber celebrado tal oferta hoy. Es irrelevante. Seguramente podemos negociar. Esto no es una negociación. Ella interrumpió. La humanidad no está interesada en regresar a un sistema diseñado para limitar nuestro potencial mientras explota nuestros recursos y creatividad. Necesitábamos tiempos separados para ver claramente cuál era realmente la relación. Ella caminó hacia la puerta. El almirante Taylor los escoltará de regreso al límite de nuestro sistema. El almirante William Taylor. Un hombre alto con expresión severa guió a la atónita delegación de regreso a su lanzadera. Durante el viaje de regreso, Zorax hizo un último intento. Almirante. Seguramente comprende los beneficios de la cooperación sobre el aislamiento. Dijo que el Consejo ha defendido la paz y la estabilidad durante miles de años. El almirante Taylor miró al alienígena con ojos serenos. Gran ministro, no somos aislacionistas, simplemente hemos reconocido que los términos de nuestra relación eran injustos. Entonces, ¿qué quieren los humanos?, preguntó Zorax con frustración. El almirante respondió, necesitamos tiempo para reevaluar nuestro lugar en la galaxia cuando estemos listos para nuevas relaciones. Se basarán en una igualdad genuina, no en la ilusión de ella. Mientras las naves del Consejo partían de la Tierra, sus sensores registraron más actividad de la que habían detectado a su llegada. Nuevas naves se movían con extrañas señales de energía. Construcción a una escala sin precedentes. Retrocediendo al mundo natal del Consejo. El gran ministro, Zorax, entregó su informe al Consejo Interno. No regresarán, dijo solemnemente. Al menos no en nuestros términos. Entonces, ¿qué sucederá después?, preguntó un miembro anciano del Consejo. Por primera vez en la historia del Consejo, Zorax respondió, yo. De verdad, no lo sé. 15 meses después de la retirada de la humanidad, la situación dio un giro inesperado. Un auxiliar de datos de los archivos del Consejo descubrió patrones de acceso inusuales en la sección de registros restringidos. Alguien había estado copiando sistemáticamente archivos clasificados relacionados con regulaciones tecnológicas. La brecha de seguridad se rastreó hasta los códigos de acceso privados de un miembro del Consejo. El escándalo estalló en las redes de noticias galácticas. Documentos seguros se filtraron a canales públicos. Los archivos revelaron algo impactante. El Consejo había suprimido deliberadamente la innovación humana durante décadas. El profesor Daniel Adams, director de Ciencias Cognitivas de la Universidad Luna, apareció en la Red Global de la Tierra para explicar la importancia de los documentos filtrados. Estos archivos confirman lo que sospechábamos desde hace tiempo, dijo con expresión seria. El Consejo estableció plazos de desarrollo tecnológico basados en los patrones de su propia especie. Cuando los humanos comenzaron a avanzar demasiado rápido, crearon regulaciones diseñadas específicamente para frenarnos. El profesor mostró gráficos que mostraban cómo las patentes e innovaciones humanas se habían retrasado sistemáticamente a través de la burocracia del Consejo. Lo más preocupante de todo es este estudio interno del Consejo. Continuó, demuestra que descubrieron hace 30 años que los humanos son la única especie conocida capaz de ciertos tipos de resolución intuitiva de problemas en lugar de celebrar. Gracias a su habilidad única, clasificaron la información y crearon comités especiales de supervisión para proyectos de investigación humana en los mundos del Consejo. La reacción pública fue inmediata y divisiva. Algunas especies protestaron por el engaño de su gobierno. Otras temieron lo que la innovación humana podría significar para el orden establecido. En una pequeña sala de conferencias en el mundo natal de Valax, el ministro de Comercio Krelth se reunió en secreto con representantes de 6 especies más pequeñas del Consejo.
Ya no podemos confiar en que los líderes del Consejo actúen en nuestro mejor interés, dijo Krell en voz baja. Ocultaron la verdad sobre los humanos, y ahora todos sufrimos las consecuencias de su partida. ¿Qué propone?, preguntó el delegado rexiano sobre divulgación independiente. Krell respondió: nuestra especie siempre ha mantenido mejores relaciones con los humanos. Quizás estarían abiertos a acuerdos bilaterales fuera del marco del Consejo. La noticia de esta reunión llegó a la Cámara Interna del Consejo días después. El representante de Selnar estaba furioso. «Esto es traición», gritó. «Ninguna especie puede establecer relaciones diplomáticas independientes sin la aprobación del Consejo». El gran ministro Zorax parecía cansado, y sin embargo, ¿qué opción tenemos? Los humanos no regresan y las especies más pequeñas sufren sin acceso a bienes y servicios humanos en los confines del espacio humano. Una llamada de socorro resonó en las frecuencias de emergencia. Una nave colonial vexeraria que transportaba a miles de civiles había sufrido fallos críticos en su sistema al intentar establecer un nuevo asentamiento. Los piratas habían detectado su vulnerabilidad y se acercaban. El teniente Gregory Palmer, al mando de la nave de patrulla humana Geraisen, recibió la llamada de socorro. «El Consejo esperaría que ignoráramos esto», comentó su primer oficial. «Ya no son nuestros aliados». Greg negó con la cabeza. «Hay civiles en peligro, eso es todo lo que importa». Se dirigió a su oficial de comunicaciones y le dijo: «Alerta al Comando de la Tierra que estamos respondiendo a una emergencia humanitaria fuera de nuestro territorio». El horizonte llegó justo cuando los primeros barcos piratas comenzaron a rodear la nave Vexari averiada. Sin dudarlo, Greg ordenó a su tripulación entrar en acción. «Naves desconocidas. Este es el teniente Palmer de Defensa de la Tierra. Retírense y retírense inmediatamente». Los piratas, esperando una presa fácil, se sorprendieron al enfrentarse a la intervención humana cuando se negaron a retirarse. El horizonte demostró nuevos sistemas de armas que inutilizaron 2 barcos piratas al instante. Los demás huyeron. El capitán vexerario estaba abrumado de gratitud. «El Consejo nos dijo que los humanos se han vuelto hostiles a todas las especies externas, pero se arriesgaron por nosotros. Tenemos problemas con el Consejo, no con personas inocentes». Grave explicó que mientras su equipo de ingenieros ayudaba a reparar la nave Vexuri, nunca quisimos aislamiento, solo un trato justo. El vídeo del rescate se extendió por el espacio del Consejo, contradiciendo la narrativa oficial de que los humanos se habían vuelto peligrosos. Xenofóbicos. La grabación mostró una tecnología humana mucho más allá de lo que debería haber sido posible después de solo 15 meses de desarrollo independiente. Los analistas militares del Consejo revisaron las imágenes con creciente preocupación. «Si esto es lo que están dispuestos a mostrarnos», un general dijo, «imagínense lo que se mantienen ocultos en la Tierra». La presidenta Martínez se reunió con su gabinete para discutir la siguiente fase de su estrategia. «El Consejo está comenzando a fracturarse». Ella notó, tal como predijimos, y nuestra respuesta le preguntó al ministro. La presidenta sonrió. «Ahora ofrecemos una alternativa». 18 meses después de la retirada de la humanidad, la Tierra tomó la iniciativa. La presidenta Martínez se dirigió no solo a la humanidad, sino a toda la galaxia. La transmisión se emitió en todas las frecuencias, eludiendo los controles de comunicación del Consejo. A todos los seres sensibles de la galaxia. Comenzó con voz tranquila y decidida. Durante el último año y medio, la humanidad ha trabajado de forma independiente para trazar su propio camino. Hoy estamos listos para reincorporarnos a la sociedad galáctica, pero bajo nuevos términos. Aparecieron imágenes a su lado de enormes estaciones espaciales, naves avanzadas y prósperas colonias humanas. Anunciamos la formación de la cooperativa Terran, una alternativa al Consejo Galáctico, construida sobre principios de igualdad genuina, comercio justo y libertad tecnológica. Explicó las diferencias clave que ninguna especie tendría: poderes especiales de veto, el desarrollo tecnológico no estaría restringido por plazos artificiales, los acuerdos comerciales beneficiarían a todas las partes por igual, y cualquier especie que desee unirse o establecerse. Relaciones con la cooperativa Terran. Pueden contactar con nuestras oficinas diplomáticas, ahora abiertas en espacio neutral cerca del sistema Arcturus. El Consejo convocó una sesión de emergencia pocas horas después de la transmisión. La Cámara estaba sumida en el caos. «Esta es una violación indignante de la ley galáctica». El representante de Excel gritó: «No se puede establecer ningún órgano de gobierno alternativo sin la aprobación del Consejo». Mientras hablaba, Aiz envió mensajes urgentes a varios representantes.
7 especies menores del Consejo ya habían anunciado su intención de establecer relaciones con la cooperativa Terran. El gran ministro Thorax tenía un aspecto sombrío. Nos enfrentamos a una disyuntiva, o nos adaptamos a esta nueva realidad. O nos arriesgamos a perder todo lo que hemos construido durante milenios. El debate se prolongó durante días, mientras un flujo constante de naves diplomáticas llegaba al nuevo puesto de avanzada humano cerca de Arcturus. Representantes de docenas de especies buscaban información o traían propuestas de cooperación. La primera fue una delegación del distante Cúmulo Mured, una región que siempre había mantenido un contacto mínimo con el Consejo. Hemos observado al Consejo con preocupación durante siglos. Su embajador le dijo al equipo diplomático humano, su cooperación ofrece una alternativa refrescante. Sharon Kelly, la nueva directora de Relaciones Exteriores de la Tierra, dio la bienvenida personalmente a cada delegación. No buscamos reemplazar al Consejo ni iniciar un conflicto. Explicó que simplemente queremos crear un sistema donde todas las especies puedan prosperar según su propio desarrollo natural en el espacio humano. Las nuevas naves con motores Wayace surgieron de los astilleros en cantidades crecientes, a diferencia de las naves del Consejo, que requerían costosas puertas de salto para viajar más rápido que la luz. Estas naves podían realizar sus propios saltos desde cualquier lugar. El capitán Eric Peterson comandó la primera nave comercial equipada con el nuevo motor, la nave mercante Northern Star. «Esta lo cambia todo», le dijo a su tripulación mientras se preparaban para su viaje inaugural. Podemos establecer rutas comerciales a regiones que el Consejo nunca se molestó en abordar porque estaban demasiado lejos de las puertas de salto. La Estrella del Norte desapareció del espacio terrestre en un destello de luz azul, reapareciendo perfectamente en el objetivo cerca de una pequeña colonia minera que anteriormente dependía completamente de los envíos del Consejo. El gobernador de la colonia se sorprendió. El Consejo nos dijo que un envío de suministros tardaría 3 meses. Llegaron en días. Eric sonrió y podemos ofrecer mejores precios, ya que no pagamos las tarifas de tránsito del Consejo. Al correrse la voz de que las naves humanas eludían la red de puertas de salto, el Consejo enfrentó otra crisis. Durante miles de años, habían controlado el comercio interestelar mediante su monopolio del sistema de puertas de salto. Ahora, esa ventaja se estaba evaporando. El Consejo Galáctico emitió una condena formal a la cooperativa Turán, declarándola una entidad ilegal. Amenazaron con sanciones económicas a cualquier miembro del Consejo que estableciera relaciones con ella. La declaración llegó demasiado tarde. 15 antiguas especies del Consejo habían anunciado su intención de unirse a la cooperativa. Docenas más mantenían relaciones duales con ambas organizaciones. La presidenta Martínez revisó los últimos informes con sus asesores. Las sanciones del Consejo carecen de sentido. Su ministro de Economía señaló, nuestra nueva red comercial no depende de su infraestructura ni de su poder militar. El presidente preguntó al almirante Taylor. Exhibió una estrategia táctica que mostraba el nuevo equilibrio de poder. Aún nos superan en número, pero nuestra tecnología ha avanzado mucho. Y lo más importante, lo saben y no se arriesgarán a un conflicto abierto. Martínez asintió. Procedemos según lo planeado. La galaxia está cambiando y estamos ayudando a guiar ese cambio en todo el espacio humano. Los ciudadanos celebraron su nueva posición de fuerza después de siglos de ser sutilmente desfavorecidos en la política galáctica. La humanidad había encontrado su voz y descubierto cuán poderosa podía ser. 2 años después de la retirada de la humanidad, la galaxia lucía muy diferente. El Consejo Galáctico aún existía, pero su poder había disminuido significativamente. Más de 30 especies se habían unido por completo a la cooperativa Terran. Y lo que es más importante, el propio Consejo había comenzado a cambiar en respuesta a la competencia en el mundo natal del Consejo. La cámara interior reflejaba esta nueva realidad. La mesa circular, antes dominada por la especie fundadora, ahora ofrecía asientos iguales para todos los miembros. Las reformas llegaron demasiado tarde para evitar el éxodo de muchas especies, pero representaron el primer cambio real en la estructura del Consejo en miles de años. El gran ministro Thorax se dirigió a la Asamblea reformada. Enfrentando desafíos sin precedentes, la cooperativa terrestre se fortalece cada día. Debemos adaptarnos o perder la relevancia. Un murmullo de acuerdo recorrió la Cámara. Incluso los otrora arrogantes representantes de Selnar habían adoptado un tono más humilde en los últimos meses. He recibido noticias de que una nave diplomática humana se acerca a nuestro espacio. Thorax continuó, parece que desean establecer relaciones formales entre nuestras organizaciones.
La noticia causó revuelo. Tras 2 años de separación y competencia, los humanos extendían una rama de olivo. La nave diplomática, una elegante nave llamada Unity, llegó 3 días después. Su diseño mostraba avances tecnológicos humanos sin parecer abiertamente militar. El embajador militar Nickel Barnes, un diplomático respetado que sirvió en las Naciones Unidas de la Tierra antes de la retirada, dirigió la misión. El Consejo la recibió con plenos honores diplomáticos, un marcado contraste con el trato que habían dispensado a los representantes humanos en el pasado. El embajador Barnes, el gran ministro Thorax, la recibió en una gran sala de recepción. Su presencia nos honra. Esperamos con interés un diálogo renovado entre nuestros pueblos. Nickel sonrió cortésmente. Gran ministro, les traigo saludos del presidente Martínez y del TU. Cooperativa RAN. Venimos a discutir el futuro de las relaciones galácticas en una reunión privada. Nickel presentó los términos para la renovación de las relaciones diplomáticas entre el Consejo de la Cooperativa EN. Los miembros del Consejo escucharon con creciente sorpresa. Estos términos no son lo que esperábamos, admitió Thorax al terminar. ¿Qué esperaban? Nickel pidió demandas de territorio, transferencias de tecnología y reparaciones por el trato pasado. Nicole negó con la cabeza. Ese nunca fue nuestro objetivo. No buscamos reemplazar al Consejo ni dominar los asuntos galácticos. Simplemente queremos un campo de juego justo donde todas las especies puedan desarrollarse de acuerdo con su potencial natural. El acuerdo propuesto estableció límites claros entre el Consejo y las zonas de libre comercio espacial cooperativas, accesibles para ambos, y proyectos científicos conjuntos con un reparto equitativo de los descubrimientos. Lo más importante es que incluía disposiciones de defensa mutua contra amenazas externas. La humanidad reconoce que divididos todos somos vulnerables. Nicole explicó que unidos, incluso como entidades separadas, garantizamos la paz y la prosperidad para todos. El Consejo debatió durante días. Algunos miembros se resistieron a cualquier compromiso, considerándolo una admisión de derrota. Otros reconocieron la sabiduría de la propuesta. Al final, el pragmatismo triunfó sobre el orgullo. En una estación espacial neutral en la frontera entre el Consejo y el territorio cooperativo, el gran ministro Thorax y el presidente Martínez se reunieron en persona para la ceremonia formal de firma. Representantes de cientos de especies presenciaron el momento histórico de hoy. Marca un nuevo comienzo. El presidente Martínez dijo que, tras firmar el acuerdo, no se trata de un regreso al pasado, sino de un paso hacia un futuro mejor. Thorax firmó el documento. El Consejo ha existido durante milenios porque se adaptó cuando fue necesario. Hoy nos adaptamos una vez más. En los años siguientes, ambas organizaciones florecieron a su manera. El Consejo mantuvo sus tradiciones y su enfoque deliberativo para la gobernanza galáctica. La cooperativa adoptó la innovación y la flexibilidad. Los ciudadanos de ambas se beneficiaron de la competencia y la cooperación entre ellas. En la Tierra, el profesor Daniel Adams actualizó su estudio histórico sobre las capacidades cognitivas humanas. Su conclusión captó la esencia de lo que había sucedido. Los humanos nunca necesitaron dominar la galaxia. Escribió, simplemente necesitábamos la libertad de ser nosotros mismos. En la búsqueda de esa libertad, sin darnos cuenta, ayudamos a transformar la sociedad galáctica para mejor. Nuestra mayor fortaleza no fue la tecnología ni los recursos, sino nuestra renuencia a aceptar limitaciones artificiales a nuestro potencial. En los archivos del Consejo se añadió un nuevo registro histórico. La retirada humana, antes considerada un desastre diplomático, resultó ser el catalizador de la mayor reforma en la historia del Consejo. En su ausencia, descubrimos cuánto habíamos llegado a depender de ellos. A su regreso como iguales, encontramos un mejor camino a seguir. Todas las especies. La galaxia había cambiado para siempre, no a través de la guerra o la conquista, sino a través del poder silencioso de alejarse de un maltrato y tener la fuerza para ofrecer uno mejor.